si nos estáis viendo en directo a través de internet, Facebook, YouTube. Buenas noches si nos veis luego por M95 Televisión. Aquí estamos un viernes más con todos vosotros en este que es vuestro programa. Así somos. Hoy nos trae un tema cultural, importante, bonito, para Marbella desde luego fundamental. Un tema de historia, un tema de cultura. Vamos a hablar de la asociación Instituto Cultural Fernando el Católico, aquí de Marbella. Para hablar de ello nos acompañan dos miembros de su junta directiva, como es el presidente Antonio Díaz Aroca. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Y está con nosotros vicepresidente y coordinador de actividades culturales, Ángel Álvarez. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, muchas gracias. Oye, Antonio, seguramente durante el programa en algún momento te diré Eduardo. Yo sé que a ti no te importa que te diga Eduardo. Nada. Porque te llamas Antonio Eduardo. Exactamente, exactamente. Y a nivel familiar casi más Eduardo que Antonio. Efectivamente, ¿verdad? A nivel familiar me llamo Eduardo y a nivel general me llamo Antonio. Bien, pues bueno, vamos. ¿Qué os parece si primero ponemos a la gente, a los telespectadores, a los que nos están mirando, en posición? La Asociación Cultural Fernando el Católico, ¿cuándo nace? ¿Qué actividades vienes realizando? ¿Es nueva? ¿Cómo vais funcionando? ¿Empiezas tú, Antonio, Eduardo, como presidente? La Asociación Cultural Fernando el Católico nace hace 2 años. Tuvimos la presentación en el hospital, en el hospitalillo, presentamos el instituto. Y a lo largo de este tiempo nosotros hemos hecho algunos eventos, 2 o 3 conferencias, hemos hecho también un concierto de música y tenemos en cartera hacer varias cosas más. Pero en fin, el motivo del instituto es un motivo solamente cultural, sin ánimo de lucro, y que está formado por una serie de afiliados y la junta directiva, una serie de amigos también, todos. Así que eso fundamentalmente, para mostrar la historia de Marbella, de esta gran ciudad que tenemos el privilegio de vivir en ella y que tiene una historia incomparable por sí sola, que mucha gente no la conoce y que debería conocer. En muchos casos desconocida, ¿verdad? Efectivamente. Oye, Ángel, ¿por qué Fernando el Católico? Pues Fernando el Católico porque nosotros somos defensores como instituto y creemos en que hay una parte de la historia de España importantísima, como es la que representaron los reyes católicos, Isabel y Fernando. Pensemos que Isabel y Fernando sentaron las bases del primer Estado moderno europeo. De hecho, muchas personas lo desconocen, se han quedado un poco con el tópico de decir incluso peyorativamente reyes católicos sin más, pero es que la labor política que llevaron a cabo, que fue en primer lugar la de unir los reinos peninsulares y en segundo lugar proyectar la imagen de España al mundo a través del descubrimiento y conquista de América. Yo siempre digo descubrimiento para el antiguo mundo, porque ya existía evidentemente América. Pues esto es esencial para comprender la historia contemporánea de España. Si no se comprende, se estudia, se difunde y se divulga esa parte tan importante de nuestra historia, es muy difícil que comprendamos lo que hoy realmente somos. Entonces, como reivindicamos la gran importancia que tuvo para España esa época, decidimos que este Instituto Cultural, como bien dice nuestro presidente, tuviera el nombre de Fernando el Católico, porque, supongo que luego lo explicaremos, entró en un momento determinado en Marbella y a partir de ahí quedó indisolublemente unido Marbella a su nombre y su nombre a Marbella. Este tema es muy importante porque en Marbella hay quien dice o quien piensa que aquel 11 de junio de 1485 no fue Fernando el Católico quien entró, quien estuvo aquí en Marbella era Cruz de Milladero, y tú mantienes, Ángel, como historiador, que fue Fernando el Católico. Bueno, si me permite un momento, mi presidente, aunque luego él amplíe lo que estime oportuno. Yo lo mantengo, pero lo mantengo yo porque lo llevo diciendo siempre y cientos y miles de personas, historiadores, lo siguen diciendo. Es que nos tenemos que basar, como hemos explicado más de una ocasión, en las crónicas. Si yo puedo hacer deducciones, yo puedo hacer cábalas, yo puedo especular lo que quiera. Especular no cuesta y es libre. Pero un historiador se tiene que basar en datos, en pruebas.
Todo lo demás es especulativo y la especulación nos puede llevar a la nada. Entonces, el cronista principal, que fue Hernando del Pulgar, fue el cronista principal, no el único, que los Reyes Católicos llevaron con ellos, porque era su secretario también, durante toda la conquista del Reino de Granada. El Reino de Granada, que abarcaba hasta Algeciras. De Algeciras hasta Granada era todo el reino, y por tanto Marbella estaba incluido. Bueno, él iba explicando y recogiendo meticulosamente todos los avatares. Y cuando llega a Marbella, además de una serie de aspectos, que entiendo que a lo mejor comentaremos posteriormente, es indudable cuando dice exactamente que el rey Fernando con sus tropas se situó a una legua de la ciudad. Una legua son unos 4 kilómetros, coincide con el río Real, que no se llama río Real, se llama Real a partir de que él asienta su real, su campamento, sus tropas, a esperar el final de las negociaciones, de las capitulaciones entre el alcaide y el conde de Ribadeo, el alcaide Abuneza y el conde de Ribadeo. Pero más importante que todo eso es que dice, cuando fueron entregadas las llaves de la ciudad por parte del alcaide Abuneza a su Alteza Real, el rey Fernando, él ordenó que se dotara de todo tipo de bastimentos, víveres, y se dotara de todo lo necesario para que la ciudad comenzara una nueva etapa en su vida. Y dice más, una vez que el rey dio esas instrucciones, abandonó la ciudad. Si abandonó la ciudad es que estaba en la ciudad, no tendría sentido, estuvo, ¿no? Eso es indudable que está así escrito. Podemos especular y decir, pero mintió ese historiador, ese cronista. Bueno, podemos especular todo, pero yo como historiador me tengo que basar en los datos, en las pruebas. Eduardo, sí, totalmente de acuerdo, ¿no, presidente? Estoy totalmente de acuerdo, pero no solamente estoy totalmente de acuerdo, sino que además tendría que añadir algunas cosas más a mi historiador. No más ciertas, pero otro, si por ejemplo el rey Fernando el Católico pudiéramos ir a hablar con él en otra dimensión, le podíamos preguntar, Alteza, como se llamaba entonces. No, majestad. Entonces no era majestad, era Alteza. Alteza, ¿usted le suena algo el nombre de Marbella? Si pudiéramos hacer un guión para la televisión, que sería muy bonito, ¿le suena a usted algo, Alteza, el nombre de Marbella? Pues entonces te diría seguramente, hombre, claro, una fortaleza musulmana que la tuvimos que tomar previamente en las guerras de Granada, a continuación de Ronda, y yo recuerdo perfectamente, porque yo tenía mucha prisa cuando iba por Marbella, porque claro, la reina, mi señora, estaba dando a luz en ese momento, o a punto de dar a luz en Córdoba, y me estaba esperando en Córdoba, y tuve que ir rápidamente por Marbella. Y entonces pasé por allí, no solamente pasé por Marbella, sino que también pasé por un castillo también musulmán, que era un castillo que se llamaba Fuengirola, de Fuengirola, también pasé por allí. Y sé que algunos fuengiroleños de ahora, en este momento, como un amigo mío que se llama don Manuel López Ayala, un abogado ilustre de Fuengirola, ha escrito un libro de la estancia del rey Fernando, también por Fuengirola. O sea, y no solamente eso, sino que era muy importante tomar Marbella. ¿Por qué? Pues porque todos los abastecimientos que podían tomar los musulmanes del Reino de Granada venían por aquí, del norte de África. Todas las tropas. Todo lo que tenían que tomar primero la costa para luego irse a Granada. Eso por un lado. También mentiría el cardenal Mendoza, que venía con el rey. Y yo no creo que un clérigo vaya a mentir, ¿no? Cardenal sobre todo. Sería un pecado grandísimo mentir. No, pero estáis de acuerdo conmigo los dos en que hay gente que pone en duda. Pero sin pruebas. Sin pruebas. El problema, como comentaba antes, y dice efectivamente Antonio, es que la especulación es libre. Claro. Sobre todo me preocupa, no digo todas las personas, con todos los respetos, que puedan discrepar, que eso es lícito y sano. Es que tiene que estar basado en datos. O
sea, no podemos, a mí me han dicho, yo no he oído, yo no he visto, pero usted ha investigado, porque es que no solo estamos hablando de Pulgar, es que Bernalde, otro de los cronistas de los Reyes Católicos, Zurita, Jerónimo Zurita, otro de los cronistas de los Reyes Católicos, todos lo recogen. Y algo que aparece en nuestro cartel que utilizamos en nuestras conferencias y en todos los lugares, que es un bajorrelieve. El bajorrelieve de la Catedral de Toledo, que está en el coro, tallado en madera, ¿qué? Por el maestro alemán, donde iba describiendo los lugares donde fue entrando el rey o el rey y la reina. Y en el caso de Marbella se ve a la perfección cómo el rey, montado al estribo, que no a la jineta, llegan a describirlo hasta de esa manera, claro, dos diferencias. Con la corona caballo, puesta, con la corona puesta, se escucha perfectamente, o sea, se ve perfectamente cómo está llegando a la ciudad, se está anunciando con toque de trompetas que llega el rey, se ve el alcalde de Aboneza entregándole las llaves y al mismo tiempo tocando las trompetas desde fuera también, como que la fortaleza se entrega. Hombre, ¿se lo pueden haber inventado? Pues se puede haber inventado el cronista, se puede haber inventado el tallista, se puede haber inventado todo el mundo, pero yo quiero pruebas en sentido contrario. Como llega en una ocasión me llegaron a decir, no, ese creo que estaba en Gibraltar al mismo tiempo. Digo, bien, un documento que me diga que en esas fechas estaba en Gibraltar. Yo creo que son muchos datos y nos queda, yo creo que nos queda a todos claro que efectivamente fue Fernando el Católico, el rey, quien pasó por Marbella, quien paró en la cruz del Humilladero, quien recoge las llaves del alcalde Morisco Mohamed Abuneza y quien luego marcha con prisa. Decía el presidente Antonio que tenía prisa porque la reina estaba dando a luz. En Marbella no se entretuvo mucho tiempo porque aquí no hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? No hubo. Fue una entrega, como yo dije en la presentación, más que una toma, fue una entrega. Porque claro, había habido hechos de guerra ya en la toma de Ronda, en la toma de Zahara de la Frontera. Fue bastante desgraciado aquello porque se hicieron muy fuertes y luego se tomaron represalias. Pero en Marbella no, en Marbella fue una entrega. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que ha dicho Ángel antes de la prueba del cardenal Mendoza, el cardenal Mendoza venía con ellos. Venía a caballo con ellos. Entonces, eso, cuando hizo la sillería de la Catedral de Toledo, pues puso distintos sitios principales de su memoria que el rey fue tomando en el respaldo de la sillería, que está grabado, es un bajorrelieve, y pone Marbella. ¿Comprende? Que viene en muchos libros de texto, que viene en el Menéndez Pidal, la enciclopedia de Menéndez Pidal, todo eso viene Marbella. Ahora, eso es un bajorrelieve hecho 5 años después de la toma de Granada, 5 años. No es que se va a perder la memoria, con 5 años no se pierde la memoria. O sea, se puede perder la memoria cuando se escribe un siglo después, se va mitificando, las cosas se mitifican. Y si tú me dices a mí una cosa y yo 20 años después digo otra, pues ya se pone todo al revés. Pero 5 años después, no. Y lo puso en el respaldo de la catedral y pone Marbella. No pone Ronda, no pone Córdoba, no pone Loja, no pone Málaga, pero pone Marbella. Que es una suerte para nosotros que ponga Marbella, para toda la ciudad de Marbella. Está claro. Oye Ángel, cuando llegan los Reyes Católicos vienen desde Ronda, ¿verdad? Solo el rey Fernando. Solo el rey Fernando. Exacto, la reina, como ha dicho Eduardo, está en Córdoba a punto de dar. El rey Fernando con su corte, con los que vengan, vienen desde Ronda. Y vienen por la costa, por la montaña, hacen parada en Río, a partir de entonces Río Real, antes o cuando se marchan. Cuéntanos un poco. Bueno, vamos a ver, Ronda, que efectivamente la toma de Ronda fue el 22 de mayo de 1485. Bueno, el 22 fue cuando realmente se entregan, pero es el 23 la entrada, el día de Pentecostés. Entonces, ese proceso de la entrada ha sido muy dura, porque ya no es la batalla de Ronda, ha habido que atravesar toda la serranía muy dificultosa. Pensemos que él ya tenía compañías, el primer ejército europeo que contaba con compañías de cañones de distinto calibre, y por lo tanto eso era algo no visto, complicadísimo, porque tiene que llevar, pensemos que a Ronda se desplazan aproximadamente
entre 6.000 caballeros, o sea, a caballo, 6.000 y unos 12.000 peones. Eso es lo que manda primero con el conde de Cádiz y luego con posterioridad otra serie de nobles, pero es que luego el ejército llega con otros 20.000. De tal manera estamos hablando de una cifra tan gigantesca, no solo de soldados, pensemos la cantidad de caballería, burros, mulas, para poder transportar desde la comida, armamento, carruajes para llevar ese tipo de armamento. Es que llevaban bombardas que pensaban más de 5.000 kilos cada una. Eso es algo no visto. Entonces, claro, todo el mundo en la sierra se queda impresionado, pero eso supone otra cosa. Tienes que ir abriendo camino, tienes que ir talando árboles, retirando rocas enormes, y claro, eso es un esfuerzo tan grande que no estaba hecha. Ronda, la carretera de Ronda no estaba hecha. Desde Ronda deciden que hay que descansar. El Consejo Real le dice, hay que descansar, Alteza. Y entonces él, porque él quería venir directamente de Ronda a Marbella, no quería perder tiempo. Pero dice, mire usted, es imposible, está todo el mundo agotado, no podemos hacer esto. Entonces le convencen y van hacia Arcos. Arcos también hay que hacer lo mismo, hay que ir talando, despejando. Claro, las veredas que habría o los caminitos serían para caballos, pero claro, y poco más, para carros. Imposible. O sea, que hicieron las primeras carreteras o carriles. Así fue. De hecho, parte de la artillería pesada la trasladan desde Ronda a los prados de Antequera, que es donde estaba el grueso de su ejército, estaba en los prados de Antequera, ahí donde se encontraba la llanura, y la gran artillería también. Él trae poca artillería desde Arcos hacia acá. Entonces, claro, la costa es un lugar muy complicado. Primero, evidentemente, pues estaba, pues como estaban las playas entonces, todo abandonado. Y luego los piratas berberiscos, que estaban continuamente entrando en los pueblos, atacando rápidamente, volviendo. Y claro, ellos dicen, no nos interesa, primero porque el ejército, los carros se hunden en la arena, elemental, ¿no? Por lo tanto, por ahí no podemos. Y segundo, tenemos un peligro. Si vamos medio hundiéndonos y nos atacan, que desembarcan rápidamente, pueden hacer aquí, como se suele decir en términos vulgares, una escabechina. Y entonces deciden ir por el norte, bordear lo que sería por Nahueles, sí, por el norte, y entonces de esa manera todo el mundo dice, hombre, muy dificultoso, claro, muy dificultoso, pero más seguro. Primero porque estás en una posición en alto respecto a la costa, y segundo, ahí no tienes ese peligro, porque tienen que desembarcar y llegar hasta arriba, eso es mucho más complicado. Y por ahí llegan al Río Real. Lo que pasa que la fortaleza, como ha dicho antes el presidente, la fortaleza se llama Sujail, que era su nombre, Sujail. Sujail no cuesta nada, el pueblo era prácticamente 3 casas, eso no tiene ninguna importancia, la fortaleza se toma y se sigue. Luego los problemas vienen en Mijas, que ahí fue más importante el problema, por lógicamente la ubicación que tiene. Pero por encima de todo, porque hay un huracán muy importante durante una serie de días. Entonces su aprovisionamiento de víveres no llega por la rada de Marbella. Lo importante de Marbella para los musulmanes, además de la fortaleza, era su rada. Era una rada muy mansa para poder traer tropas del norte de África y víveres. Y desde aquí habituallan a Málaga. Claro, se dan cuenta, por eso ven la importancia que tiene Marbella. Pero tampoco le llegan en los víveres. Y entonces el ejército se tiene que poner en marcha. Y a ponerse en marcha se encuentran, lo describe muy bien Hernando del Pulgar, tienen que alimentarse hasta de palmitos y hierbas. Sí, no tienen otra cosa que comer, se tienen que alimentar del monte de palmitos, no se han quedado sin comida. Entonces, claro, la situación es complicada porque parte de las tropas que llevan, que son convertidos, digamos, se ponen de acuerdo con los musulmanes que están por ahí desperdigados y les atacan por la vanguardia, por la retaguardia, cuando están yendo de camino de Mijas. Y bueno, ahí lo pasaron un poco mal el rey, ¿no? Porque el ejército era tan enorme, tan gigantesco, que los propios habitantes de Marbella, cuando ven que el ejército se pone en marcha del Río Real, se asustan y firman corriendo las capitulaciones. Así lo dicen. Cuando ven que el ejército se pone en marcha, ellos quieren ganar tiempo, porque esperan que puedan llegarle ayuda desde Málaga. Pero Málaga tiene su siguiente problema, que está cercada con un ejército impresionante y de ahí no puede salir nadie. Entonces quieren ganar tiempo con las capitulaciones, negociando, a ver si el rey se va. Pero el Consejo Real le dice, Alteza, tememos que como usted se vaya
pensando que van a firmar las capitulaciones, no las van a firmar y vamos a tener un problema en nuestra retaguardia. Y entonces dice, bueno, muy fácil, pongamos el ejército en marcha camino de Marbella. Y cuando ven que el ejército va en marcha a Río Real, se asustan cuando ven lo que les viene encima, porque claro, la alternativa es pasarles a sangre y fuego y a las mujeres y niños venderles como esclavos, propios de la época. Ahora no les puede llamar la atención, pero los propios de la época. Y entonces, claro, deciden firmar rápidamente y abrir sus puertas y entregar las llaves al rey. Con las condiciones, ellos pusieron Con las ellos condiciones pusieron- que están en las ellos pusieron las capitulaciones. condiciones que están en las capitulaciones. A ver, Eduardo, Antonio, sí. de ahí cuando llega Fernando el Católico con las tropas, y es un 11 de junio, ¿verdad? 1485, 11 de junio, de ahí que tengamos en Marbella a nuestro patrón San Bernabé, ¿verdad? Porque ellos, la norma de las guerras de Granada y de todas las conquistas es que posición, castillo, ciudad que tomaban, la tomaban un día y siempre en el santoral de la Iglesia Católica era el santo de ese día. Entonces dio la casualidad que el día 11 de junio era San Bernabé, y entonces en Marbella el mismo rey partió del rey que el patrón de esta ciudad desde entonces fuera San Bernabé. Oye, y por eso fue así. Lo que ha comentado ante Ángel, ¿no? De que venían de ronda, al final, con todas estas tropas, tenían que hacer camino, pues fueron prácticamente 20 días, ¿no? Porque desde el 20 y tantos de mayo que se conquistó Ronda hasta el 11 de junio que se conquistó, fueron rápidos. Como ha dicho Ángel, era muy difícil mover un ejército. Pero 20 días fue yo rapidísimo. no tengo los datos, no dispongo de los datos, quizás Ángel sí como historiador quizás los tenga, del número de soldados que venían, y de aditamentos. No. Además, es que, mira, el rey Fernando, si tuviéramos que hacer ahora mismo una antología de los personajes, de las personalidades, de los personajes ilustres de la historia de España, en primer lugar estaría el rey Fernando, igual que está el gran capitán, igual que está el cicampeador, con todas las leyendas, pero uno sería el rey Fernando, porque el rey Fernando era un político excepcional, fue un político excepcional, fue tan excepcional que fue el príncipe del libro Maquiavelo, el príncipe renacentista fue el rey Fernando. Ningún príncipe de Italia, ningún rey de Francia, ni de Inglaterra lo describe Nicolás Maquiavelo como el príncipe. El príncipe es Fernando el Católico. La artillería más importante que había, nueva de entonces, porque entonces estaba recién descubierta la pólvora, la habían traído de China hacía 4 días a través de Marco Polo. Entonces, que fueron los descubrimientos que dio lugar el Renacimiento, entre ellos fue la pólvora, que cambió toda la filosofía de defensa y de ataque de todos los castillos. Ya los castillos no servían para nada con la artillería, y todo eso era el ejército de Fernando el Católico, que podríamos compararlo hoy en día, supongo, con el ejército de Estados Unidos. Ángel, cuando se hace la entrega al rey católico por parte de Abuneza, el alcalde Morisco, ¿se hace donde hoy tenemos en la calle Málaga la Cruz del Humilladero? ¿O eso es un poco... A ver, cuéntame, ¿eso es por ahí o no? Eso sí que está más, digamos, en esa nebulosa de la especulación. Está más en la nebulosa de la especulación, precisamente porque no se determina con exactitud el lugar donde se produjo. No hay nada que lo diga de una forma categórica, ¿no? También hay que tener en cuenta lo siguiente: durante siglos no se recoge en ninguna parte que ahí hubiera ninguna cruz. Y quiero aclarar algo que era una costumbre muy propia en la salida de los pueblos. Cuando había cruces de comunicaciones, de caminos, que diríamos, en caminos, se solía poner mucho una cruz, se llamaba la Cruz del Humilladero, no porque hubiera habido un hecho especial, sino porque cuando uno se iba de viaje, se santiguaba pidiendo a nuestro Señor para que el camino le ayudara. O sea cuando regresaba, le volvía a dar las gracias, santiguándose, porque regresaba vivo. Ese es el origen realmente de por qué hay muchas cruces que se conservan o se habla en cruces de caminos. No hay nadie que determine lo de la cruz. Otra cosa es
que la palabra del humilladero tenga que ver con que Abuneza por ahí. se pudo humillar, bueno, se humilló seguro, eso se ve normal, entrega una actitud de sumisión, eso es normal, no hay que... Pero nada que ver, no es la cruz del humilladero. No necesariamente la cruz está simbolizando que se colocó como cosa, eso queda todo, no digo que no, pero no hay nada que lo demuestre. O sea, ni tenemos el sitio que era... Ahora bien, antes de pasar el puente de Málaga, lo que sí está claro es que sí se le entregó la llave antes de pasar el puente. Antes de Puente de Málaga. Claro, es que pasar el puente de Málaga significaba que la ciudad estaba expedita, estaba libre, ya era para poder penetrar. Por lo tanto, antes de es cuando se produce la entrega y a partir de ese momento se pasa por encima del puente y se entra libremente a la ciudad. Nosotros, desgraciadamente, como ha cambiado tanto la ciudad, como tantos sitios, no podemos llevar a cabo el acto que sería justo a la entrada del puente de Málaga, un poco más, un poco menos. Y hemos tenido que trasladarlo a lo que, entre comillas, sería la entrada a la fortaleza. La entrada principal era la que está en la calle El Carmen, la famosa escalera por la que se entra al Colegio María Auxiliadora. Esa escalera está reconocido desde la época musulmana como que era la entrada principal a la fortaleza, no a la ciudad, porque la ciudad tenía una cerca mucho más abajo que iba por la Barbacana y rodeaba. Vamos a concretar esos temas. Nada que ver el sitio de la Cruz del Humilladero allí en la calle Málaga, pues seguramente no, pero sí antes del puente, antes del puente Málaga, que esa sí que era la entrada a la fortaleza. Si tú penetras, pasas el puente en una población que no está entregada y te quedas a espaldas del río, te pueden coger en una operación imprevista con el río a tus espaldas. Lógicamente la entrada se produce ante la entrega. Una vez que entregan, entran las tropas cristianas estando el rey al otro lado del puente, entran. Lógicamente, miran que no haya emboscados soldados enemigos, es decir, que está la ciudad abierta de par en par, colocan soldados cristianos sustituyendo a musulmanes y cuando se tiene, como es lógico, la seguridad de que la ciudad está libre de peligro, es cuando lógicamente el rey atraviesa el puente de Málaga y entra en Marbella. Pero sí que puede ser que esa cruz que se ponía en todos los caminos a la salida de la fortaleza, eso era muy pueda coincidir con que el rey, el alcalde de Morisco, Mohamed Abuneza, se humilla ante el rey porque se rinde, o sea, no hubo guerra. No, pero no, vamos a ver, pudo ser perfectamente, pero no hay nada escrito que diga con exactitud que donde está la cruz del humilladero es donde se lleva a cabo. Lo mismo que otros aspectos se pueden asegurar porque personas que estuvieron y vieron el momento lo dicen, lo escriben y lo recogen en las crónicas. Hay otras cuestiones que quedan, se dice que, pero el punto exacto no. Ahora, ¿qué pudo ser ahí? Pudo ser ahí, porque al fin y al cabo, de la cruz del humilladero a la entrada del puente Málaga, la distancia mínima. Y no cabe duda, si nosotros nos fijamos en el cartel de este año, el cartel que hemos puesto este año, que es una fotografía muy antigua del castillo de Marbella, se verá perfectamente que tiene la muralla del castillo propiamente dicha, luego hay otra muralla más abajo que está medio desmoronada, que es la Barbacana. Correcto. Que por eso se llama la Barbacana. Entonces, todo eso que bajan los coches, por ahí que bajan los coches, eso estaba ocupado por otra muralla. Sí. Que no se podía llegar al castillo. Los que somos de aquí, algunos ya con algunos añitos, conocimos aquella muralla. Lo que pasa es que aquella muralla la repellaron, como se suele decir, la hicieron redondita y luego la gente utilizaba para tirar por allí a la Barbacana. Pero conocimos aquella muralla. Aquello, todo lo que este río de la Barbacana está embovedado y hay un parque precioso allí, y suben y bajan los coches, todo eso eran huertas. Correcto. Yo recuerdo perfectamente, en mi adolescencia yo iba allí a la huerta aquella. Yo conocí esa huerta, la he conocido, y un poquito más arriba había un molino, tú te acordarás de aquel molino, que con su piedra de molino, y aquella zona de arriba se llamaba el río Molinillo, por el molino que había un poquito más arriba. Vamos a ir centrándonos ahora. Hacer una puntualización rápida esto del molino. Es importante porque cuando el rey Fernando toma una serie de decisiones antes de marcharse rápidamente, una de ellas es que ordena que se construya una ermita, que es la ermita de Santa Catalina. La ermita de Santa Catalina está justamente al lado de donde está
el Colegio Bocanegra o antiguo convento de los Trinitarios. Estaba pegada al muro, a una de las torres que no existe. Y al lado le pone el nombre a una puerta que está tapiada, que un día lo podemos ver y explicar dónde está esa puerta, se puede ver perfectamente dónde estaba, le pone el nombre de Puerta de Santa Catalina. Pero dice que para el mantenimiento de esta ermita se cede la explotación de un molino situado en la orilla del río. Ajá. Lo dice, para su mantenimiento. Por eso voy a aprovechar. Lo conocíamos como el río Molinillo, más abajo, verdad que era la Barbacana. Vamos a centrar un poco en el tema de actividades. Yo recuerdo, porque bueno, pues el año pasado me tocó, tenía el honor de ser hermano mayor de la Hermandad de San Bernabé y bueno, estuve en aquel acto que hiciste allí, espectacular, precioso, bonito, mucha gente, mucha calor, había gente allí que lo pasó regular con esas vestimentas. Vamos a hablar un poquito solo del acto ese del año pasado, para luego, antes de terminar, volcarnos en lo que vaya a hacer este año, que también hablamos un poquito del año pasado, de lo que os costó. Recuerdo que me llamaste, cómo podemos entrar arriba, por dónde se puede entrar. Aquello costó, ¿no? Que quien quiera. El coordinador que te lo diga, porque pues venga, él fue el que lo coordinó. Debo decir, fue difícil. Que el año pasado fue difícil y este año está siendo mucho más difícil, porque estamos duplicando el número de participantes. Además, este año hemos creado una comisión de participación ciudadana. En nuestro Facebook hemos puesto un correo electrónico, lo hemos anunciado en diversos medios, en la rueda de prensa que hicimos hace unos días para presentar el evento también, de tal manera que todo ciudadano que quiere participar, dirigiéndose a ese correo, le damos una serie de recomendaciones para poder participar y le ponemos una serie de enlaces para que la vestimenta sea la adecuada del siglo XV. No entramos en las calidades, sí que sea acorde. Lo que no queremos, eso es una filosofía de este instituto, es que se vaya degenerando lo que debe ser una recreación de un momento histórico, porque nuestra idea es, aunque pueda sonar un poco romántico, los que somos del medievo solemos ser un poco románticos, queremos que el que lo está viendo y el que está participando sea capaz de trasladarse mentalmente a la época para tratar de comprender lo que pudo suceder, entre comillas, lógicamente. ¿Cómo consigues eso? Siendo lo más ortodoxo posible, según los armamentos de la época, los ropajes de la época, los diálogos de la época, las capitulaciones de la época, todo tiene que ver. Voy a contar una anécdota. Por ejemplo, nosotros prohibimos que se entre, prohibimos a todos los participantes, por supuesto, con botellines de agua. Es que puede darse, claro, pero los botellines están prohibidos, las gafas, los relojes, etcétera, porque tenemos que hacer creíble, claro, lo que estamos en ese momento, efectivamente. Y este año se van a llevar botijos que existían. Y aguadores. Y aguadores con esos botijos para todo el que quiera beber durante el recorrido. Es una anécdota, pero con esto lo que quiero es trasladar la idea que tenemos. Entonces, efectivamente, el año pasado tuvimos un problema muy grave que hoy en día seguimos sin poder resolver. Y es que el torreón principal, que se llamaba la Torre Blanca, desgraciadamente, sitúanos, pues según se sale por la puerta de la calle iglesia, Carmen, donde está San Bernabé, correcto, ese primer torreón, que es el más grande de todos, esa torre cuadrada, su nombre es Torre Blanca. A la entrada de calle Carmen. De calle Carmen, correcto. Efectivamente. Bueno, ese torreón es macizo. Punto 1. Punto 2. No hay manera de acceder a él. Para nada. Y la única manera es acceder por una de las dos tiendas que están adosadas al muro y al torreón, que tienen que autorizarte graciosamente para que te permitan subir. Y luego desde ahí, desde esa terraza, hay que poner una doble escalera para poder acceder al torreón. Si no, es imposible. No había, antiguamente no había un acceso desde lo que era el Colegio María Auxiliadora, sí, por la parte pero lo han cegado. Eso me lo han comentado algunas personas, de que parece que en su niñez vieron algo así, pero a día de hoy tengo que decir que no, hasta el extremo que nos hemos reunido en 2 ocasiones con la directora, con Sor María José, María Auxiliadora, que es una persona encantadora, que nos ha dado todo tipo de facilidades para lo que ella compete, que también le compete,
porque luego está la otra torre, el otro torreón, entrando por la calle Trinidad frente al Colegio Bocanegra, que se puede hacer de María Solidaria, y nos ha dado todo tipo de facilidad. El año pasado y este. Que eso se llamaba antiguamente la torre del reloj. Esa es la torre en la que en parte de la construcción encontramos los capiteles romanos. Sí, exacto. Sí. Ahí sí podemos desde ahí. Claro, nuestra idea ¿cuál es? Pues como hicimos el año pasado, poner soldados musulmanes allí, y en la torre principal, que además es la que espectacularmente la plaza de la iglesia es un marco incomparable. Subir soldados musulmanes, cuando se produce la entrada del rey, desaparecen los soldados musulmanes y suben soldados cristianos. Todo está previsto. Incluso unas lonas espectaculares con el estandarte de los Reyes Católicos que queremos poner ahí, que está encargada, que hemos hecho un gran esfuerzo económico, pero que a día de hoy tenemos sin resolver cómo podemos hacer, porque ese negocio desgraciadamente cierra los domingos, y a ver si alguien puede convencer en buena lid, haciéndoles ver que el interés general del pueblo de Marbella, pues con todos los respetos a los intereses personales, debe primar, porque es que si no tenemos un grave problema, y porque es que somos el doble de participantes respecto al año pasado. La acogida que tuvo el año pasado fue espectacular, gente que nos veía por la calle pasados días y nos decían muchas gracias, porque además yo desconocía lo de San Bernabé, lo que ha dicho Antonio antes, de que nos viene nuestro patrón y nuestras fiestas de entonces. Claro. Digo, efectivamente, esa es nuestra idea, hacer pedagogía sobre todo aquello que tiene que ver con un patrimonio cultural de Marbella, como es su historia. Claro, hay un detalle que seguro que igual mucha gente desconoce, y es que en la zona de la Cruz del Humilladero, arriba de la pequeña ermitita, hay una hornacina con un cristal, y ahí está una imagen de San Bernabé. Correcto. Y eso hay mucha gente, pues es difícil verlo, que igual lo desconoce. Pero diciéndolo, ¿verdad? Claro. Oye, Eduardo, Antonio, el año pasado, como ha comentado, es verdad que costó, pero se consiguió. Allí podían haber, no sé, 12, 14, 15 personas, por lo menos lo que vimos en la plaza de la iglesia, ¿verdad? Que en la plaza de la iglesia, que es donde se hace, ¿no? Donde la zona de porque es la entrada, el trocito que va entre las dos torres, ¿verdad? Entre las dos torres, allí es donde, que además estuvo muy bonito, gente con aquellos trajes espectaculares, se tiraron cañonazos, hubieron cañonazos de la época. Había algunas personas que nos iban informando, ¿no? En plan casi como pregonero, ¿no? Nos iba diciendo todo lo que se iba haciendo, nos iban diciendo los nombres. El narrador era Ángel. No, pero allí había unas personas también que nos decían estas espadas o Sí. ¿no? Pero este año queremos hacerlo mejor. Este año todos los años debe ser mejor que el anterior, si no, no tendría objeto. Este año queremos poner unas vallas para que la gente, está autorizado, la gente normal, no se mezcle con la gente medieval, con los caballos, ni con los caballos, ni con nada. Habrá unas vallas de seguridad. Lo que se ve será todo de la época, ya no se mezclará la gente. Sí, nosotros incidimos desde nuestro nacimiento y vamos a seguir incidiendo en hacer pedagogía en todo aquello que podamos, pero tratando de explicarlo de una manera que cualquiera lo pueda entender, que no tengas que ser un doctor o un experto en el medievo, sino que cualquier persona con un conocimiento, una cultura básica, entienda todo aquello. Por eso se incorporó, que me ha tocado a mí, como seguro que en el futuro será otra persona más preparada que yo, fijo, que hace la labor del heraldo. Bien. ¿Qué es un heraldo? Ese pregonero, el heraldo, va anunciando delante de las tropas o delante de una comitiva real, va anunciando lo que viene después. Entonces, esa es la labor que yo modestamente intenté el año pasado, que este año lo voy a intentar también, espero conseguirlo o mejorarlo. Hay que poner en situación al público de lo que viene, porque sí, podemos ver personas con armaduras, caballos muy bonitos, todo el mundo viene engalanado, se sientan, se ponen a discutir unas capitulaciones, el rey espera allí, pero hay que explicar cada cuadro, por decirlo así, que se está viendo, qué significa, qué simboliza, por qué se produce. Esa es la labor del heraldo, que es explicar antes de que llegue la comitiva lo que van a ver,
lo van a comprender mejor, aparte que se van a repartir in situ dípticos antes de que empiece el evento, en el que se resume en esencia lo importante. Podemos decir que es como una obra de teatro, con un narrador que nos va informando a los acontecimientos antes de que Correcto, vayan los acontecimientos. Pero basado en el rigor que nos aportan los libros y las crónicas. No que a mí o a quien sea se le ocurre comentar, no, aquí ocurrencias las mías. Está claro que lo que vamos a ver en la plaza de la iglesia el día 9 de junio, domingo, a las 10:30 de la mañana. Pues el domingo 9 de junio a las 10:30 de la mañana. Lo que vamos a ver es la recreación, en plan como si fuera una obra de teatro, en la plaza de la iglesia, como he dicho antes, entre las dos torres que hay frente justo a la puerta lateral de la iglesia, de ese trozo de muralla del castillo, la recreación de la toma de la ciudad por parte de Fernando el Católico. Y la entrega de llaves. Y la entrega de llaves del alcalde de Marbella y de todas las villas que pertenecían a Marbella. Correcto. Y veremos de San Pedro no, porque no existía. Pedro de 1860, Eduardo. Entonces, pero de los demás sí. Hombre, a ver, la cuestión está en que vamos a ver a la gente, vamos a ver los caballos, vamos a ver a la gente con aquellos trajes, con las armas del momento, y se van a hacer, porque el año pasado se hicieron, pues, no sé, una especie de catequesis, ¿no? Pues mira, esto se hacía así y lo tiramos de esta manera, mira, podéis ver, cargábamos el cañón por aquí y se tiraba, o sea, una creación total, ¿no? Incluso del funcionamiento, de las armas que habían en aquel momento, de cómo se utilizaban. Eso cuando termina lo que es toda la recreación, al final, y después de entregar unos diplomas que se entregan al representante del ayuntamiento y otro al hermano mayor de la hermandad de San Bernabé, pues después de eso dedicamos un espacio a que una serie de personas que entienden, expliquen los tipos de armamento que se utilizaban y cómo se utilizaban. Es decir, es acercar al ciudadano el mundo medieval en el contexto de esta recreación. La persona que va narrando, en este caso eres tú, ¿nos lo va diciendo en el castellano de hoy o en el castellano de...? Podría hacerlo, entre comillas, no al 100%, pero podría hacerlo de una manera digna en castellano antiguo. El problema está en que no me entendería la mayoría de la gente, con lo cual crearíamos una confusión, ¿eh? Es verdad que en el diálogo que se produce, por ejemplo, entre el rey y el alcaide Abuneza, ahí sí se están utilizando palabras del castellano antiguo, porque es una manera, vuelvo a repetir otra vez, de trasladarnos a la época. Y como ha dicho muy bien antes Antonio, efectivamente se le entregan varias llaves, no solo una. Se le entregan varias. ¿Por qué? Porque hay una serie de poblaciones que dependían administrativamente de Marbella, que eran en toda la comarca. Cortés, Benajavís, Monda, Ojén, todos estos lugares dependían administrativamente de Marbella. De tal manera que cuando le entregan Marbella, le está entregando las llaves de todos estos sitios. Ese dato es muy importante también. Oye, es interesante también que sepamos cómo os movéis para conseguir todo este tipo de... Bueno, el año pasado fue costoso, no solo a nivel de organización y de infraestructura, sino económicamente también. Y este año, si lo duplicáis o lo triplicáis, ¿de qué manera? ¿Con los socios? Nosotros tenemos 30 o 40 socios que están afiliados al instituto, gente que le gusta la historia, y tenemos una cuota mínima, muy pequeña, al año, no sé si son 20 o 30 euros al año, que puede entrar cualquiera que le guste la historia, y ellos aportan. Luego tenemos que agradecerle también al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, que han acogido esta idea de Ángel, que fue el que tuvo la idea. Han acogido la idea con mucho entusiasmo, también ellos aportan, el ayuntamiento aporta la mayor cantidad, y poco más. Oye, y con el esfuerzo nuestro, porque nosotros el año pasado tuvimos que aportar dinero nuestro. Tenéis antes has comentado, ¿tenéis una página en Facebook o un correo electrónico? No, tenemos una página en Facebook. La gente que dice, oye, pues a mí me gustaría... En Facebook, Instituto Cultural Fernando el Católico. Con poner eso van a aparecer. Sale todo y sale pero historia. tenemos incluso dedicado un espacio, como hicimos el año pasado, y
exclusivamente a la segunda recreación. Entonces, todo lo que tiene que ver con la recreación, fotografías, comentarios, trabajo, publicaciones, todo aparece ahí. Instituto Cultural Fernando el Católico. Y para que el que tenga inquietud en hacerse socio de la asociación, tenía allí ahí vienen todos los datos. Ahí se puede hacer socio y hay una cuota muy barata. Habrá un acto que a mí me parece muy bonito, después de la entrega de Marbella, habrá un acto en la puerta del ayuntamiento, los jardines de la puerta del ayuntamiento. Lo digo para que las personas no se vayan, nos acompañen, que será el armar caballero a unos cuantos, a unos cuantos caballeros y armar los caballeros a estilo medieval, que será el rey el que lo arme caballero, en fin, y será un acto bonito. Por darle eso un poquito también. Después el rey, como igual que el año pasado, se dirigirá a lo que era la iglesia de Santiago, que era una mezquita, la segunda mezquita que había en Marbella. La iglesia de Santiago, que está allí en la Plaza de los Naranjos, donde hoy tiene su sede. Tomará posesión de esa mezquita y la cristianizará. El cardenal Mendoza, el cura que vaya con él, ya eso. El protocolo lo lleva mejor Ángel, el protocolo. Todo eso lo vamos a tener el domingo 9 de junio, a partir de las 10:30 de la mañana. Exacto. Se inicia en la plaza de la iglesia, donde hemos dicho de las torres. Salen de la calle Salinas, despacito la comitiva, allí se llevan a cabo estos actos. Y una vez que el rey recibe las llaves, ya penetra, por decirlo así, en la ciudad. Bien, pero llevamos músicos también con música medieval. Pero entonces viene aproximadamente desde donde está la Torre del Castillo, calle Salinas, desde donde calle Salinas, el Hotel Don Alfredo, desde el Hotel Don Alfredo. Sí, pero para que la gente se sitúe. Sí, entiendo. Donde está el Nazareno, el yacente, correcto, la plaza del yacente. Sí. Ahí vienen desde la plaza del yacente, donde está la hermandad del Nazareno, vienen hacia la plaza de la iglesia. Correcto. Y se paran entre las dos torres, la torre principal, las dos torres que tienen allí. Ahí el primer acto. Y a partir de ahí, cuando se termina, se entregan los diplomas. No, los diplomas es al final. Bien. O sea, ahí se entregan las llaves. Las llaves. Entra el rey en la ciudad, camino de la Plaza de los Naranjos. Bien. Llega al ayuntamiento. Bien. Ahí estará colocado un altillo con las sillas, estará el rey, con el cardenal Mendoza y el conde de Ribadeo. Y se lleva a cabo la ceremonia de investidura de 2 caballeros. Bien. Esa ceremonia, volvemos a lo mismo, dentro de la rigurosidad. Está basado en documentos y libros sobre la ceremonia de la realeza. Bien, entonces llegan primero a los Naranjos, se encuentran al rey allí con el conde de Ribadeo. El rey ya con sus caballos se baja, se sienta, se ubica. Se nombran caballeros y ahora, cuando se termina ese acto, seguimos hacia la ermita de Santiago, que estará con la gran colaboración, como el año pasado, de la hermandad del Cristo del Amor. Las puertas están cerradas porque hemos llegado ante una mezquita, como bien dice Antonio, o oratorio, porque no está claro si era oratorio o mezquita, pero por el caso musulmana. Entonces se detienen y en ese momento se cristianiza, se sacraliza el lugar a través del, este caso, el cardenal Mendoza. Una vez que se ha cristianizado, la iglesia, la ermita, abre sus puertas, entra el rey con el cardenal Mendoza y algunos caballeros, y de una manera absolutamente respetuosa se entra allí, se arrodillan ante el Cristo nuestro Señor, se reza respetuosamente, porque no hay que confundir una cosa con la otra. Para nosotros el respeto está por encima de todo. Bien. Eso también es cultura. Y a partir de ahí se sale del interior, y en un lateral que hay una imagen del apóstol Santiago en granito, ahí vamos a hacer una ofrenda al apóstol. Esa ofrenda al apóstol la hará el rey junto con el cardenal. Finalizado este acto, suben a sus caballos y la comitiva se pone en marcha de regreso a la plaza de la iglesia, donde finalizaremos con la entrega de estos 2 diplomas delante de la escultura de San Bernabé, del patrón. Bueno, nos lo ha contado, ahora sí que lo sabemos perfectamente cómo va. Yo creo que
va a estar muy bonito, precioso. Yo invito a la gente, invitamos, ¿no?, desde aquí a la gente que no se lo pierda, que el domingo 9 de junio pues estén por allí, entre la Plaza de la Iglesia. Esto es para ellos, es para el pueblo de Plaza de los Marbella. Naranjos. Lógicamente, es muy importante porque damos a conocer primero al patrón, que es importantísimo, la historia de Marbella, la cultura, es que es fundamental. Marbella, y lo sabemos todos, es una ciudad muy cosmopolita, que hay mucha gente que viene de fuera, que en los institutos, en los colegios, en fin, hasta ahora no hemos tenido ninguna asociación en el que se divulgue, ¿no?, el tema de la historia de Marbella, que casi es una desconocida, casi como nuestro patrón San Bernabé para mucha gente, y todo esto viene muy bien, nos viene muy bien a todos, y me parece genial que el ayuntamiento colabore en este tema, porque es fundamental. No son los que no nos quejemos, estamos muy agradecidos. No sería posible, tiene que no ser, sería tiene, posible. es fundamental. Sin su Pero colaboración también, no sería posible. pero también divulgamos la asociación, porque seguro que había muchos más socios conociendo. Hombre, claro. Todo este Pero tema. Porque además no Seguro. solamente se limita el Instituto Cultural Fernando el actividades. Católico, no solamente se va a limitar a hacer esto, que Una vez al año, que es muy sino que importante, hacéis sino durante que el año. todo El 11 de curso, julio ya lo anunciaremos, ya tenemos prevista una nueva conferencia cada trimestre. cultural. Cada trimestre habrá una y vamos a conferencia, sacar una conferencia. o un concierto o un viaje. Y conviene decir para finalizar, que nosotros en la época moderna en que vivimos somos los primeros que lo hemos hecho. Después de nosotros lo hizo Málaga. Y que fue Pero muy es otra cosa. Después de nosotros Muy lo bien, hizo Málaga. muy bien. Y lo ha hecho también Fuengirola. Marbella es pionera, siempre. Exactamente, pionera. Marbella es pionera. Lo que pasa es que, No por nada, no sino- sé por qué, pero somos pioneros en muchas cosas, pero luego, por los motivos que sean, nos vamos quedando un poquito y nos van adelantando, como lo de la carrera del caracol y la liebre, ¿no? Marbella, el caracol arranca primero, pero luego vienen las liebres y nos van pegando. Esperemos, Hombre, ojalá viniera- esperemos que en este caso Ojalá no sea así. viviera ahora Fernando el Católico y le pudiéramos pedir los espigones transitables. Bueno, Al lo que Católico. sí desde aquí vamos a felicitar al nuevo hermano mayor de la Sí, Compañía del Cristo del sí, Amor, sí. María Santísima de la Caridad de San Juan Evangelista, que fue esta semana el Cabildo, y Manuel Gómez Gutiérrez, que hasta entonces era teniente hermano mayor, pues ahora es hermano mayor con su Junta de Gobierno, y luego ya nombrará a sus vocales. Pero a partir de esta semana, y imagino que tanto don José López Solórzano como el obispado dará el visto bueno a esta Junta de Gobierno, que ha ganado con 90 y tantos votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, luego una mayoría importante. Mayoría absoluta. Se le dé el visto bueno y veamos a Manolo también este año en todos vuestros actos. Bueno, vamos a ir terminando, y yo creo que os ha tenido que gustar, porque a mí, yo he estado encantado, a mí me gusta. No, Yo si soy de quiere aquí estamos y me otra gusta. media hora. Estoy seguro que... Si quiere estamos otra media hora. Estoy seguro que la gente que nos ha estado viendo... Hablamos del hoyo el bote, de la leyenda del hoyo el bote, del Castaño Santo, que está también. pobre muriéndose. No, nos queda mucho, pero bueno, seguro que tendremos otro programa, y hablaremos del 11 de julio, hablaremos de los diferentes, o incluso de estas conferencias que estáis haciendo. ¿Por qué? Porque esta televisión M95, pues para el tema de Marbella, conocer Marbella, las asociaciones, siempre está dispuesta, abre sus puertas, y bueno, Nada, muchísimas gracias. Como decía, AM95. seguro que a la gente le ha gustado. Conocemos mucho más de Marbella y de su historia, de Fernando el Católico, del alcalde Moresco Aboneza, y de todo esto lo conoceremos mucho más si lo vemos luego en esa obra de teatro. Lo vamos a conocer mucho más. Y bueno, me queda daros las gracias a los dos. Muchas Y gracias por la Ángel, invitación. darte las gracias a ti. Gracias Ángel. por vuestra invitación. A ti, presidente Eduardo muchas Díaz Aroca. gracias. Muchas gracias. Animaros a que sigáis con este tema, que es muy bonito, es precioso, y bueno, pues nada, deseando que os haya gustado, y a quien quiera apuntarse, ya sabéis, está en Facebook, Asociación Cultural Fernando el Católico de Marbella. Pues nos vamos a despedir. Chao, hasta el viernes que viene. Muchas gracias. Buenas tardes.